Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Sean bienvenidos una vez más a su devocional. Y este día veremos a través de la Biblia los diferentes grupos de personas que están alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Y tendremos el desafío de Dios cuando nos pregunte en qué tipo de grupos quisiéramos estar. Empecemos. A través de la Biblia encontramos diferentes grupos de personas que están alrededor del Señor Jesucristo. Y empezaremos con un grupo de personas que lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículos 14 al 21. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este grupo de personas vio el milagro de la multiplicación de los panes, 5,000 hombres, más las mujeres y niños, es decir, una multitud. Sin embargo, esta multitud le seguía porque quería ver los milagros que hacía el Señor Jesucristo. Sería lindo ver todos esos milagros frente al Señor Jesús. Pero ¿qué pasa? Veamos qué dice San Lucas capítulo 10, versículo 1 al 9. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. De entre la multitud, Jesucristo llamó a los 70, y de estos 70 les dio poder para orar por los enfermos y hacer milagros. San Lucas capítulo 10, versículo 17 nos dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos 70 se sentían alegres por haber sacado demonios, habían sanado personas, es decir, estaban haciendo la voluntad de Dios. Ahora pregunto:
¿Qué prefieren ustedes? ¿Estar en el grupo de las personas que ven milagros o quieren estar en el grupo de las personas que hacen la voluntad de Dios? Ahora veamos qué nos dice San Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El Señor Jesucristo, de estos 70, escoge a 12. Estos 12 no solo experimentan los milagros, sino que también se sentaron junto al Señor Jesucristo para escuchar sus lindas enseñanzas. Ahora pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Que Dios lo use para hacer milagros y sanidades, dar clases en la escuela dominical, predicar, cantar en el coro, como usó al Señor a los 70? ¿O sentarse en los pies del Señor Jesucristo para estudiar y aprender su palabra y ser un discípulo? San Lucas capítulo 9, versículo 28 al 36 nos indica: Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro bueno, es para nosotros que estemos acá, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No sabiendo lo que decía, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. De los 12 discípulos se destacaron 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, a quienes el Señor Jesucristo les llamó aparte para conocer más de sus enseñanzas y tener una comunión muy íntima con Él. Ahora pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Sentarse y conocer la palabra del Señor o tener una estrecha relación con el Señor? San Juan capítulo 21, versículo 20 nos dice: Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entre los 3 discípulos estaba Juan, que era el discípulo amado. Ahora pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Tener una estrecha relación con el Señor Jesucristo o ser el discípulo amado? ¿En qué grupo de personas quisiera estar usted? Dios me le bendiga.
Mi hermano, mi amigo, si te gustó este devocional, dale like y también suscríbete. Hasta la próxima.